escrito de acusación contra el candidato presidencial Rodolfo Hernández, el favorito según las encuestas. La diligencia de acusación a un imputado por ley es pública, pero la Fiscalía se ha empeñado en volver privado el escrito de acusación al candidato Rodolfo Hernández. Ayer me mandaron de Herodes a Pilatos entre diferentes funcionarios, tirándose la pelota para no entregar el documento que legalmente debe ser público, como si quisieran impedir que se conociera la acusación formulada en 2021, el año pasado, contra Rodolfo Hernández y 6 personas más. Felizmente, al terminar el día, el abogado Elmer Montaña, director del colectivo Control Ciudadano Colombia, encontró y publicó en su cuenta de Twitter, @Elmer Montana, el documento que no deja lugar a dudas. Rodolfo Hernández ya está acusado y el siguiente paso es la audiencia preparatoria de juicio. Me comuniqué anoche con el doctor Montaña y le pedí que compartiera este documento de innegable interés público con el reporte coronel. Él accedió amablemente. Hoy hablaremos de ese papel y de algunas pruebas contra el candidato Hernández que están en el pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación. La existencia del escrito de acusación demuestra que para la Fiscalía existen pruebas graves que permiten afirmar con alta probabilidad de verdad la responsabilidad de Rodolfo Hernández en el delito de interés indebido en la celebración de contrato. El documento de 50 páginas acusa a 7 personas, incluyendo al hoy candidato presidencial, líder en las encuestas, y sobre él dice textualmente, les voy a leer entre comillas: es así que Rodolfo Hernández Suárez, como alcalde de Bucaramanga y miembro de la junta directiva de la EMAP, que es la empresa de aseo de Bucaramanga, se interesó indebidamente, tanto en provecho propio como de un tercero. Esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor, fuese el contratista escogido dentro del proceso de trámite y celebración del contrato de consultoría número 096, indicándole a su subalterno funcional, esto es, a José Manuel Barrera Arias, gerente de la EMAP, que debería ser el escogido. Para tal efecto, el ingeniero Hernández Suárez citó al gerente y asesor jurídico a su apartamento a fines de junio, a comienzos del año 2016, y comienzos de julio del año 2016, perdón, ubicado en tal dirección, cabecera al llano Bucaramanga, lugar de residencia, en donde también ejercía sus funciones como alcalde y miembro de la junta directiva de la EMAP, ordenándose allí su ilícito o prohibido interés, esto es, abierta desviación de poder. Esto es, cierra comillas, es textual del escrito de acusación. El fiscal Jorge Alberto Villamizar Suárez lo acusa del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Es un delito contra la administración pública para la cual el Código Penal establece una pena de prisión de 64 a 216 meses. Es decir, la pena mínima es de 5 años y 4 meses y la máxima de 27 años de cárcel. El escrito lo acusa de ser el determinador, lo que antes se conocía como autor intelectual. Determinador de esa conducta por cuanto, según el documento, comillas, a través de orden siembra esa idea criminal en el gerente de la EMAP, José Manuel Barrera Arias, cierra comillas. Y eso era para favorecer de manera ilícita al consultor Jorge Alarcón. El escrito relaciona más de 50 pruebas documentales, cita 13 testigos y menciona 11 declaraciones de los acusados ante la Fiscalía. El abogado Elmer Montaña, del colectivo Control Ciudadano Colombia, también va a hacer públicas hoy en su cuenta de Twitter, @ElmerMontana, varias pruebas contra Hernández que figuran en el pliego de cargos de la Procuraduría que lo procesa disciplinariamente por los mismos hechos. En ese pliego de cargos se afirma que el propósito de darle ese contrato a Jorge Alarcón consistía en plantar en el proceso al consultor para que hiciera unos pliegos de condiciones a la medida de unos licitantes que después se llamarían Vitaloya. Así, ellos ganarían un contrato para el tratamiento de las basuras de Bucaramanga estimado en 570.000 millones de pesos. La afirmación la hace Luis Andelfo Trujillo, partícipe en los hechos, amigo del hijo del alcalde, ahora candidato presidencial, quien asegura que el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se reunió 2 veces con los interesados en lograr esta licitación. La primera en su apartamento y la segunda en el Hotel Marriott de la Avenida El Dorado de Bogotá. Según el testimonio,
Allí les dio información anticipada y privilegiada del proceso y los instruyó para que, entre comillas, pongan una calavera, es decir, que plantaran a alguien para que los pliegos de la licitación favorecieran a ese proponiente. El pliego de cargos dice textualmente, comillas, al evaluar los medios de prueba, se logró determinar que la calavera es Jorge Alarcón Ayala, cierra comillas. ¿Por qué estaba interesado el entonces alcalde Rodolfo Hernández en que esa calavera manejara el caso? El pliego de cargos dice, comillas, con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros recibiera una comisión, situación sobre la cual existen pruebas documentales autenticadas ante notaría pública, conversaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp, videos, documentos, entre otros, con los que se puede demostrar el plan maquiavélico para apoderarse del manejo de basuras. Cierra comillas. El pliego de cargos también menciona que el llamado Calavera, Jorge Alarcón, vivió en el apartamento del alcalde. El propio hijo de Hernández, Luis Carlos, declaró, comillas, el señor se quedaba en el apartamento de mi papá que tiene 3 habitaciones. El señor Alarcón desayunaba conmigo, con mi mamá y mi papá a veces, cierra comillas. Alarcón no era solamente asesor de la empresa de aseo de Bucaramanga para elaborar los pliegos de la licitación. También estaba previsto que él, junto con el hijo de Hernández y otras personas, recibieron una jugosa comisión de $660,000 más el 2.2% de las utilidades anuales por 30 años cuando los licitantes resultaran favorecidos con el multimillonario contrato. Según el pliego de cargos de la Procuraduría, Rodolfo Hernández era plenamente consciente de la ilegalidad de lo que estaba haciendo. El 26 de agosto de 2016 fue creado un documento llamado Acuerdo de Voluntades para que el lobista Carlos Gutiérrez les entregara las 2/3 partes de la jugosa comisión al hijo del alcalde, Luis Carlos Hernández, a su amigo Luis Andelfo Trujillo y al Calavera, el ingeniero químico Jorge Alarcón, quien elaboraba los pliegos de la licitación. Entre las pruebas hay también varias comunicaciones de WhatsApp que muestran cuál era el papel de Luis Carlos, el hijo del entonces alcalde y ahora candidato Rodolfo Hernández. En una de ellas acuerdan los porcentajes en los que se iban a repartir la coima. Comillas, Lucho, le voy a dar un consejo. Piense que si todo sale bien, se va a ganar solo en esos $280,000, solo por la comisión de la planta. Falta ver qué se pacta con el operador. Entonces, como dijo el doctor Alarcón, cada quien está en el negocio según el esfuerzo que se está haciendo. Cierra comillas. En ese mismo mensaje de texto, Luis Carlos Hernández recuerda el tiempo que le quedaba a su padre Rodolfo Hernández en la alcaldía de Bucaramanga. Abro comillas. Acuérdese que nos quedan 3 años más para hacer cosas buenas. No es solo para hacer este negocio y ya. Hay muchas cosas para hacer con responsabilidad. Cierra comillas. En otra conversación por WhatsApp, Luis Andelfo Trujillo le dice al hijo del entonces alcalde que hay que poner una suma para contratar unos abogados. La respuesta deja clarísimo cuál es el papel de Luis Carlos Hernández. Abro comillas. Mi trabajo en ningún momento es meterle plata. Mi trabajo es impulsar el proyecto con todo lo que ya hice. Ya puse a la gente a hablar directamente con mi papá. Hice que contrataran al viejo. Yo no estoy para ponerle plata a nada. Cierra comillas. En poder de la Procuraduría también está la grabación de una llamada entre Rodolfo Hernández y el asesor jurídico de la empresa de aseo de Bucaramanga, en la que el entonces alcalde le ordena al abogado César Fontecha que valide ilegalmente una póliza de seguros que presenta Vitalogic para quedarse con el contrato de las basuras. En la grabación se puede oír a Rodolfo Hernández diciendo lo siguiente: de antemano les voy a pedir que me perdonen la crudeza del lenguaje, pero es el que luce. Ustedes van a hacer abortar por esa maricada. Acéptenle la hijueputa esa garantía. Además, es para garantizar la seriedad de la oferta y la seriedad de la oferta cuando la adjudican y firman el contrato, cesa la garantía o no. Ante esas palabras, el intimidado abogado Fontecha intenta explicarle al furioso ingeniero Rodolfo Hernández. Jefe, lo que pasa es lo siguiente, que es que la norma dice, Hernández no lo deja terminar cuando le grita, no, puede decir lo que sea. El abogado insiste en que aceptarla sería un acto ilegal, pero no es lo que dice la ley, dice Fontecha, ante lo cual Rodolfo Hernández concluye, pero eso no importa. En fin, la ley sí importa o debería importar. Algunas personas me preguntan si vale la pena hacer públicas estas evidencias de corrupción que involucran
a Rodolfo Hernández candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales, sí, igual, la mayoría de los colombianos va a terminar escogiendo. Mi respuesta es muy simple. El propósito del periodismo no es lograr efectos políticos, sino entregarles a los colombianos todo aquello que los gobernantes o quienes aspiran a hacerlo quisieran mantener oculto. Ustedes tienen el derecho a votar por quien quiera y yo el deber de seguir informándolos. La semana entrante voy a tomármela libre por un corto viaje de vacaciones con mi familia. Este fue el reporte, coronel, y quedo atento a sus preguntas. Arranca primero don Daniel Jonathan, arranca primero Jonathan Cifuentes, don Daniel, que pregunta, Daniel, ¿pudo escuchar la tediosa explicación que dio el representante legal de la empresa en la W después de su reporte? No, pues figúrese que estoy aquí en un aeropuerto porque estoy por abordar un avión. Por eso, entre otras cosas, tuvimos que cambiar de horario y no pude oír la explicación, pero me dijeron que era un señor leyendo que no había ninguna coima. Imagínense, si uno le paga un porcentaje de comisión, llámela como quiera, corretaje, comisión, fee de gestión, al familiar de un funcionario que toma decisiones sobre eso, pues está pagando una coima aquí en Cafarnaúm. Consultoría Internacional y Científica y Académica pregunta, Daniel, ¿el uribismo le podría estar dando un salvavidas a Hernández con el fiscal Barbosa a cambio de votos? ¿Saben una cosa? Es que esto ya prácticamente salió de las manos de la fiscalía porque ya está en un proceso de audiencia preparatoria de juicio. La fiscalía ya no puede decirse ni ya lo que viene es el juicio en donde la fiscalía tendrá que cumplir su papel y el ingeniero Hernández defenderse. Bueno, eso suponiendo que no es elegido presidente, caso en el cual, si es elegido presidente, el tema es bastante más enredado. Lo mismo que si no es elegido y queda de segundo en las votaciones y llega al Senado, va a haber una discusión de jurisdicción, si esto debe seguir en la fiscalía o pasar a la sala de juzgamiento, en la fiscalía y el juez penal del circuito de Bucaramanga que lo sigue, o pasar a la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia y que continúe el proceso, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En fin, son muchos escenarios jurídicos. Sé que el tema es muy apasionante porque pues si llega a ser elegido Hernández, esto va a ocupar la mayor parte de la atención de su gobierno empezando, no tengo la menor duda. Andrés Eduardo Perdomo López, Daniel, buenos días. ¿Qué opinas del posible ingreso de Fajardo a la campaña de Rodolfo Hernández? ¿Hay alguna congruencia ahí? Pues no, no hay, pero pues ellos venían hablando desde antes y no me parece sorpresivo eh, que Fajardo llegue allá porque realmente, digamos, la verdad es que Gustavo Petro y su gente poco hicieron para crear puentes y tener una relación con ese grupo del centro. Entonces, simplemente que llegue el apoyo porque se lo merecen es muy difícil, es algo que no pasa en política real. A mí me sorprendería mucho que no terminara donde Hernández y a este punto pienso que lo más consistente sería incluso que votara en blanco o se fuera a ver ballenas, que tanto le disgusta a la gente, pero eso me parece una salida más honesta. Pregunta también Mario Miguel Barbosa Rengifo, quien de nuevo dice, don Daniel, ¿el poco periodismo sobre políticas públicas y el inevitable énfasis en la corrupción podrán explicar el fenómeno de un Rodolfo Hernández? Eh, pues me parece que hay muchas cosas que crean un fenómeno. Hay un hastío frente a la política tradicional y Hernández surge como una respuesta a esa política tradicional. Hay momentos en que la gente quiere que acabar con algo como de lugar. Lo único terrible es que a veces ese algo que se da lugar puede ser peor que la situación en la que estamos. Y pues el mundo está lleno de ejemplos de lo que sucede con estos populistas que llegan al poder. Diego.
Sí, señor, perdón, estaba en mute. Aquí está diciendo Ever Vivas. O sea que no podría ni siquiera actuar como presidente. No, sí podría actuar, claro, sí podría actuar, pero digamos, si eh, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, el caso se toma en el punto que está, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debería presentar un proyecto para acusar a Hernández ante el Senado adelantar un antejuicio político y luego ponerlo en manos de la Corte Suprema de Justicia. Cuando se declare aceptado el antejuicio político, queda suspendido el presidente de sus funciones. Buenos días, Daniel, dice Alejandro Delgado. ¿Qué opina sobre el comunicado del ingeniero de no asistir a debates? ¿Esto será que tuvo algún efecto sobre su votación? Claro, tuvo un efecto positivo, yo creo. Yo creo que él no va a debates porque sabe que no es una persona especialmente, eh, digamos, convincente en la arena del debate público. Y mientras su discurso es simple y lo repite una y otra vez, esto es contra los ladrones, que vamos a acabar con los ladrones, todos los corruptos, y los corruptos sí habla mucho de corrupción, pero no habla de la propia, le ha funcionado y va en ascenso en las encuestas. Entonces yo creo que él va de la mano de su propio éxito, no va a querer cambiar un juego que le está resultando tan productivo en términos de popularidad e intención de voto. Escuchando cómo trata a todas las personas con las que trabaja, ¿no le da a usted temor que este personaje Hernández se convierta en un gobernante bastante intolerante con ustedes en la prensa? Pues sí, pero pues me parece que eso hay que saber aceptarlo, no sería el primero. Siempre, digamos, la prensa independiente tiene unas relaciones tensas con el poder y hay momentos en que esas fricciones se convierten en un maltrato o en descalificación, pero hay que seguir haciendo el trabajo. Y en ese mismo sentido, Juan Sebastián Collazos Mera, ¿qué piensa usted, Daniel, de los ataques de las personas de centro que está recibiendo? Que estoy recibiendo yo, Sí, señor. no me he dado cuenta. No, no pienso nada porque no me he dado cuenta. Ahora los miro y quizás en nuestro próximo encuentro puedo tener algo de respuesta, pero pues, digamos, a diferencia digamos, del trabajo de los artistas, del trabajo que busca la validación mediante la aprobación pública, el periodismo es otra cosa. El periodismo tiene que decir cosas, aunque a veces le resulten molestas a la gente, porque es nuestro deber. O sea, hace 20 años, por esta época, la gente hubiera preferido que yo no contara que el helicóptero que encontraron en Tranquilandia era de Álvaro Uribe y de su familia, pero era mi deber contarlo. Y así, hay montones de cosas que hay que hacer por el cumplimiento del deber, independientemente de que no sean bien recibidas o no sean populares. Mion Tibetano, quien acaba de donar 200 pesos argentinos, dice, hola Daniel, ¿ya elegiste candidato para la segunda vuelta? ¿Te animarías a hacer público tu voto? No creo que me anime a hacer público mi voto, pero pues sí elegí y tengo claro que esta vez no voy a votar en blanco. Listo, señor. Creo que al día de hoy no hay más preguntas, don Daniel. Son las 8:30 y tenemos 5.000 Sí. personas en línea. Como explicaste, hicimos el cambio de horario en función del vuelo, pero pues cada vez la audiencia se conecta más rápido y participa más. Ay, me da mucha vergüenza haber cambiado el horario, pero es que pues no puedo controlar los horarios de los vuelos. Nos vemos y voy a descansar una semanita y vamos a estar pendientes para seguir conversando en la semana previa a las elecciones. Muchas gracias.